Bueno, esta semana la agenda opositora no dejó nada fuera, no se privó de nada, podríamos decir. Operetas, contradicciones, colmos también podemos encontrar. Por un lado, el expresidente Mauricio Macri, que ninguneó en su momento la educación como pocos. La verdad que sería largo y aburrido enumerar cada una de las políticas que fueron dañinas para el área educativa durante los 4 años de su gobierno, pero anuncia que está al frente de una fundación que se llama Mauricio Macri, y que va a trabajar por la educación. Macri trabajando por la educación no es, además, el único remate que se le puede encontrar a esta noticia. Como corresponde, la fundación está floja de papeles, además. Quizás sea una fundación offshore, no lo sabemos todavía. Su ex compañero de fórmula, Pichetto, recorre las villas, se saca fotos en las villas. Él mismo, recordemos que en algún momento, en varios momentos, hizo comentarios estigmatizantes, fue el que pidió dinamitar todo. Recordarán ustedes ese título rimbombante, ¿no? Diputados de Juntos por el Cambio viajan a Formosa a investigar supuestas irregularidades en el manejo de la pandemia por parte del gobierno de Infran. Un diagnóstico propio, argumentan. Estamos hisopados, somos esenciales, explican por las dudas, y vamos a viajar. Y la verdad que está muy bien que se preocupen, está muy bien que hagan diagnósticos, está perfecto que investiguen si hubo o no hubo excesos en Formosa, pero la fachada se cae cuando no ven o vieron la necesidad de realizar algún diagnóstico o alguna investigación en Cava, donde los ciudadanos, por ejemplo, no encuentran ningún dato o ninguna seguridad sobre cómo se va a implementar la vacunación, algo en lo que el resto de los distritos están avanzando y donde se registra un número de muertes por millón mucho más elevada que en Formosa. Obvio que nadie quiere investigar Cava y obvio que se trata de la campaña macrista. Ya todos saben que la campaña opositora tiene la pandemia como base de sustento. Hay que decir que tampoco se preocuparon en su momento por las gravísimas denuncias. Recordarán ustedes, porque aquí escuchamos varias voces que se realizaban desde Jujuy con un sistema sanitario que estaba absolutamente saturado, los cementerios incluso sin capacidad para atender la demanda, y los casinos mientras tanto abiertos, pero no le llamó la atención. El personal de salud pedía, por favor, la atención de las autoridades a nivel nacional, no solamente gubernamentales, también la oposición tiene responsabilidad en esto. Y desde sus medios denuncian el uso político de la vacunación, pero no se privan, como vengo repasando, de hacer uso político, hablando de la vacuna Sputnik como la vacuna de la Unión Soviética, la vacuna rusa, generando sospechas, generando miedo, generando, en definitiva, mucha desinformación también. No se privan de utilizar las consecuencias de la pandemia para posicionarse políticamente con marchas, con lecturas recortadas de la realidad. Y, en definitiva, creo, no hay nada nuevo en esto que estoy repasando. Casi que es lo mismo de siempre, lo obvio, pero la pregunta, si quieren, es si funciona esta estrategia. Y si funciona, estamos en un problema bastante grande, porque significa que estamos empantanados en un orden que sigue beneficiando básicamente a los mismos de siempre. Es cierto, mal haríamos en seguir esta agenda, en quedarnos ahí con todo esto que estoy comentando y que es lo que la oposición pone sobre la mesa durante la semana. Tenemos otra agenda mucho más urgente. El gobierno tiene una agenda mucho más urgente, que es esa agenda que se propuso en la campaña del año 2019 y que los argentinos y las argentinas votaron, pospuesta en gran parte y en aspectos fundamentales por todo lo que fue ocurriendo después, por las pulseadas políticas también, y se suma además la agenda urgente que deriva de la crisis sanitaria y de la crisis económica. La agenda de la otra pandemia, la agenda de las inequidades, que tampoco, insisto, es novedosa. A esta altura hablar de la pandemia como título, y yo lo sé, hablar de la pandemia como título, de la pandemia como realidad, es tedioso, estamos todos agotados, pero creo que más que, dentro de algunos años, cuando miremos hacia atrás, más que recordar estos años como los años del coronavirus, vamos a recordarlos como los años de la insolidaridad
y de la ambición desmedida que se impone en todos los órdenes, se impone incluso por sobre la vida. Se impone porque quienes motorizan estas prácticas son los que mejor saben manejar el poder, se mueven de manera corporativa, se protegen entre ellos, se defienden, se posicionan, defienden si es necesario, transgrediendo los límites de lo que consideran su derecho. Y es más, nos hacen creer todo el tiempo que esos privilegios, sus privilegios, son derechos. Y cada tanto no faltan desprevenidos, desprevenidas que compren el discurso y que salgan confundidos a replicar, a militar una causa que no solamente les es ajena, sino que además los perjudica. Cuentan además con que los gobiernos les teman. Nadie quiere gobernar con estos poderes concentrados en contra. No es fácil, por supuesto. Pero me salgo de ahí y me quedo con algunos avances y algunas líneas de la semana. En el Foro Mundial de Davos, Alberto Fernández dijo que no hay más lugar para ajustes irresponsables. Y por supuesto que esto es toda una señal, más teniendo en cuenta que lo que se viene ahora es la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y que los trabajadores están esperanzados con una reactivación, con un repunte, con un crecimiento salarial que vaya por encima de la inflación, pero el año recién comienza y controlar la inflación no resulta sencillo. Finalmente el gobierno reglamentó el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Se va a aplicar en nuestro país, recae apenas sobre 12.000 personas. Son los más ricos de los ricos los que van a pagarlo. Es bastante medido, es bastante más medido que lo observado en otros países. Bolivia, por ejemplo, avanzó con uno que se sostiene en el tiempo, porque se entiende que quienes mejores están, más deben aportar. Una máxima que debería ser ley mucho más allá de la pandemia. Pero, de todas maneras, la pataleta continúa, hoy lo citábamos en tapas de diarios, y con amenazas de judicializar eso que ya es ley. Pensemos que no solamente se necesita durante la pandemia que aporten quienes más tienen, la pospandemia también será crítica, y la verdad que no es justo que sigamos naturalizando que la variable de ajuste sean los sectores más vulnerables. Hablando de ajuste a los bolsillos de los trabajadores, en la semana la justicia rebotó la medida cautelar de Telecom. Yo prefiero siempre decir que es la medida cautelar del grupo Clarín, ¿no? Pongámosle nombre, que pretendía desconocer el DNU presidencial que declara a las telecomunicaciones como servicios esenciales y que, sobre todo, esto es lo que molesta, fija topes a los aumentos. El grupo Clarín está acostumbrado desde hace bastante tiempo a desconocer leyes y a arrogarse un poder ejecutivo paralelo. Tendrá que devolver el dinero que está cobrando de más a los usuarios, ya que excedió el tope autorizado en el incremento de las tarifas de enero. En el pasado, y lo comentaba hoy al comienzo, se presentó una situación idéntica. Y la verdad que no recuerdo que hayan reintegrado el dinero. Año 2011, Cablevisión cobró de más. ¿Qué le dijo la justicia? Que tenía que devolver ese dinero en 3 cuotas a los usuarios por ese aumento indebido. La empresa ya argumentaba en ese aumento animosidad, discriminación, un argumento que sigue utilizando, pero mientras tanto no para de crecer y de acumular poder, negocios. No recuerdo, les decía, y la verdad que no encuentro registros, si devolvieron esa cifra millonaria que recaudaron de manera indebida. Seguramente algún usuario, alguna usuaria estará escuchando y podrá contarme, bueno, sí, a mí me lo reintegraron o a mí no. Me parece que será la segunda. No hay amenaza de sanción que le mueva un músculo a esta y a otro puñado de empresas que tienen a usuarios y a consumidores de rehenes. Esa es una agenda urgente. La intervención estatal para frenar las subas, la inflación, los abusos, que no tienen solo afán recaudatorio, persiguen también claros fines políticos, desgastar al gobierno, frustrar las expectativas del electorado en que otra realidad es posible. En eso están trabajando desde el comienzo. No tiene mucho tiempo, en este sentido, el gobierno para acusar recibo. Tiene que acusar recibo. Este es un año electoral. Y además,
de repunte económico, el núcleo duro de los votantes le está pidiendo al gobierno avanzar en medidas políticas que implican no solamente voluntad o decisión política, también un arduo trabajo para generar consensos y además asumir el riesgo de que, aludiendo a un artículo que circuló en la semana de Paula Canelo, si alguien tiene que enojarse, se enoje. Es difícil garantizar derechos y terminar con privilegios e injusticias sin que nadie se enoje. Más que difícil, es algo imposible. Y la verdad, después de todo, si prestamos atención, los aludidos, los posibles enojados, los insolidarios, ya están dando lo peor de sí de antemano.